Hola, ¿cómo están? En las infografías que comparto en mis redes los días lunes, ayer posteé una que habla acerca de la diferencia que hay entre aprobar y aprender. Un tema que me preocupa muchísimo y desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque en líneas generales es lo que veo en el común de los chicos, ya sea en los niños de primaria como en los adolescentes de secundaria. Y es que la mirada, el objetivo, está puesto en el aprobar. En el aprobar para que no me reten, en el aprobar para que no me quiten el celular, en el aprobar para que me dejen ir al cumpleaños, en el aprobar para no quedarme sin vacaciones, en el aprobar para que no me reprochen que me tienen que pagar una maestra particular o un profesor si tengo que recuperar notas. Aprobar. 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 ¿Probar qué? Insisto que esto para mí es una preocupación muy grande y desde hace bastante tiempo. Y lejos de ir viendo que esto progrese en sentido positivo, veo que involuciona y que es cada vez peor. Y ahora con el manejo que los chicos hacen de la inteligencia artificial y que tantos problemas viene acarreando, porque indiscutiblemente no formamos parte de uno de los países del primer mundo que vienen prohibiendo, reglamentando el uso de redes sociales primero y ahora de la IA en los chicos, sino que muchas veces los mismos docentes son los promotores de pedir a los chicos que busquen información, sabiendo de qué manera lo van a hacer. Y después muchas veces no se trabaja con eso de una manera que sea para el aprovechamiento de los chicos. Parte de una de las insistencias mías desde tiempos inmemoriales es el que los chicos tienen que leer, manipular libros, leer para incorporar vocabulario, para incorporar ortografía, para abrir la cabeza, despertar la creatividad, comprender, ejercitar, practicar el procesamiento de la información y la comprensión. Leer. No es lo mismo leer una fotocopia que leer un libro, no es lo mismo leer en una pantallita que manipular un libro, que incluso sentir el olorcito de las páginas, el olor del papel, de las tapas, de aquello con lo que estén hechas las tapas y el movimiento de correr las hojas y de volver más atrás y de volver a avanzar. No es lo mismo. Y hoy en día les diría que es cada vez menos la cantidad de niños y de adolescentes que leen. Y no solo eso, sino que toman la lectura como, ¡ay, por Dios!, como si fuera una tragedia griega, como si fuera lo peor que les puede llegar a pasar en la vida. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento. Porque en vez de haberles puesto un libro en la mano, les pusimos un celular. Y hoy en día,
crece y crece y crece la cantidad de niños y de adolescentes que cuando leen como para cumplimentar un trámite. Ah, bueno, ¿querés que lea? Bueno, un trámite. Hay veces que a la hora de leer en voz alta, leen relativamente bien. Hay veces que no, que es como si no reconocieran la existencia de los signos de puntuación y del significado que tiene cada uno, porque no es lo mismo una coma que un punto y coma, que un punto y aparte, que un punto y seguido. No es lo mismo. Cada signo de puntuación tiene su sentido, y a la hora de la lectura en voz alta, esto implica determinada cadencia, determinada pausa, un tiempo determinado de una pausa, porque no es lo mismo la pausa que tengo que hacer cuando hay una coma, que cuando hay un punto y seguido, que cuando hay un punto y aparte. Esto era listo, ya está. Y entregan la hoja, entregan el libro, como si lo estuvieran haciendo para nosotros, como si nos estuvieran haciendo un favor, como si fuéramos nosotros los necesitados de que ellos lean, y entonces no sé, encima como que se los tendríamos que agradecer, gracias por haber leído. Ni siquiera la toma de conciencia de que esa lectura es para ellos. Y muchas veces pasa que leen, el que está escuchando entiende lo que están leyendo, pero lo hacen con una velocidad, la velocidad típica de querer cumplimentar con este trámite y chau, tomá y pasemos a lo que sigue, que cuando terminan de leer y se les pregunta, bueno, ¿de qué se trata esto que acabas de leer? Sí retuvieron muy poco. Y si intentamos hacer una especie de reflexión o de análisis, asociación, es ínfima. Y cuando se ven ante cierta situación, como mucho es, ay, a ver, espérate que voy a leer de nuevo. Léelo de nuevo, no hay ningún problema. Y en una segunda lectura hay un mejor registro, pero como esa segunda lectura también fue a las corridas y encima porque estoy molesto, porque como no entiendo o no te pude transmitir a vos lo que el texto dice, tengo que volver a leerlo, ¿podés creer? Entonces no hay interés. Cuando un niño se pone a leer algo, indiscutiblemente debe partir por el hecho de tener ganas de leer ese algo. Y esas ganas se las tiene que despertar el título, el tema, algo que nos hayan dicho o algo que nos haya transmitido la persona que nos está dando esto o nos está acercando a este material. Pero generalmente lo primero que hacen es comprobar la extensión. ¿Sí? O sea, porque ya no es lo mismo, no es lo mismo la reacción y el lenguaje no verbal cuando comprueban que esto es una página o es una hoja o son 3 hojas o son 5 o 10 hojas de un libro que tiene dibujos, no son 10 hojas de solo texto. Pero lo primero que hacen es, ¿y hasta dónde llega? ¿O cuántas hojas son? Ya partimos mal, porque se supone que la persona que está ofreciendo un texto a alguien, se lo está ofreciendo teniendo en cuenta el tiempo real del que disponen en la escuela, en un trabajo terapéutico, en un taller. Uno no va a ofrecerles un material para el que no alcanza el tiempo. Entonces tendrían que partir de la base de pensar que el tiempo nos va a alcanzar para trabajar con esto. Pero no, lo primero es,
tanto es. Ay, por Dios, son 3 hojas. 3 hojas y de los 2 lados. Y sí, mi amor, eso es una hoja. Si no estamos hablando de página. Una hoja tiene una página de un lado y una página del otro. Entonces, si son 3 hojas, obviamente es de los 2 lados, porque son 3 hojas que son 6 páginas. ¿En serio? Porque digamos que 6 es mucho más que 3, y ni siquiera tener ese registro de la diferencia que hay entre una página y una hoja. Muchas veces me pasa, hace mucho tiempo, que a la hora de trabajar ciertos aspectos con mis pacientes, escribo yo los textos, porque he invertido horas y horas y horas y horas de mi vida en la búsqueda de textos, de cuentos, de relatos, de algo que tuviera que ver con lo que yo quería trabajar, hasta que un buen día dije, no, amo escribir, vamos a escribir para cada uno lo que quiero lograr. Entonces, lo que les presento siempre son textos adaptados a ellos, son textos para cada uno de ellos. Es el texto que hice para Juan, es el texto que hice para María, es el texto que hice para tratar algún tema puntual o algo que va con el intento de hacerlos pensar respecto a algo determinado. Y me ha pasado un montón de veces que aún leyendo algo que son plenamente conscientes, que habla de ellos y que es para ellos, porque está hecho exclusivamente para ellos, ni siquiera eso despierta el interés de decir, wow, a ver, ¿de qué se trata esto? Y no, y esto, espera, para. Vamos a modular un poco mejor porque estoy al lado tuyo y no te estoy entendiendo lo que lees. A respirar, a respetar los signos de puntuación que para algo están. Vamos de nuevo. Y en una segunda lectura modifican, con suerte, esto de la velocidad, la modulación, pero así todo la lectura es rápida porque lo que quieren es sacarse esto de encima o cumplimentar, o sea, yo cumplí con la consigna que me diste, que fue leerlo. No me dijiste después que íbamos a tener que hablar respecto a esto. Siempre son magistrales a la hora de encontrar excusas, justificativos a mansalva para evitar la situación. Y muchas veces cuando la situación se presta, llegamos al punto de que leen hasta 5 veces un texto para poder transmitir la mayor cantidad de información respecto a ese texto. Y cada nueva vez que tienen que leer es con una nueva protesta. O sea que el hecho de decir, bueno, no, pará, voy a leer tranquilo, esto es para mí, me va a servir para algo, vamos a ver para qué me sirve, a ver si descubro cuál es la utilidad que esto tiene para mí. No, es cada vez más cansados. Entonces, en esa progresión, imagínense ustedes que para entender un texto mínimamente lo deberían leer 10 veces. Imposible en el común de estas nuevas generaciones, imposible, porque no lo internalizan como algo que sea válido para ellos. Y así es en todos los sentidos que tienen que ver con el aprendizaje.
es como para el otro. Es para que me des un premio, es para que me pongas un sellito de carita feliz, para que me pongas un semáforo verde, para que me lleven al cine porque me lo merezco. No es para ellos. No es por una cuestión de amor propio y de decir, wow, yo quiero aprender. Yo quiero que esto me salga cada vez mejor. Yo quiero aprender a leer, quiero aprender a escribir, quiero aprender a hacer operaciones matemáticas, a resolver problemas, pero por una cuestión de satisfacción personal. Por una cuestión de satisfacción personal, pero pareciera que nuestros chicos no entienden de eso. No entienden de eso. Y se van ahuecando, se van ahuecando. Y van haciendo de la vida un trueque, una negociación. Hago esto si me das aquello o esto. Que en muchos casos empezó con padres que cuando empezaron a ir al jardín o a empezar la primaria, empezaron diciendo me trajo la carpeta de dibujo con me trajo, me sacó, como que los trabajos que los chicos hacen son para los padres, como que las notas, las calificaciones que se sacan son para los papás. La libreta de calificaciones es para los padres, la carpeta de dibujo, la prueba de matemática es para los padres. Así lo vive la mayoría de las familias. Y tenemos niños y adolescentes que saben cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque van tras el aprobar y no tras el aprender. Y cuando intento hacerles ver que si no hubieran leído a las corridas la primera vez que leyeron, muy probablemente no hubieran necesitado tener que leer 5 veces para poder aprender o para poder entender lo que el texto dice. Igual protestan, o sea, en vez de decir, claro, tenés razón, no me había dado cuenta, claro, si leo no entendí, porque leí como si me estuviera persiguiendo un ladrón. ¿Cómo voy a entender leyendo a esa velocidad? Claro, la próxima tengo que leer un poco más lento. Pero ya cuando se están pensando que la próxima, que va a tener que haber otra vez que tengan que leer, todo es una tragedia. Una tragedia. Hablando de 2, 3 hojas, 4, 5. Entonces imagínense cómo no van a llegar en un estado calamitoso a la secundaria. Y en un estado mucho más calamitoso a la universidad, en el caso de que hagan una carrera terciaria o universitaria. Porque los profesores de secundaria no se pueden encargar de lo que debió hacerse en la escuela primaria. Y así vamos, tras el aprobar y no tras el aprender. Bueno, pero yo leí. ¿Por qué tengo que leer de nuevo si yo ya leí? Sí, leíste, pero ¿entendiste eso que leíste? Y bueno, sí, algunas cosas, pero entonces hace falta una segunda lectura. Y si el propósito es que vos entiendas y que vos aprendas, hará falta la cantidad de veces de leer que haga falta para lograr que vos realmente lo entiendas, porque cuando entiendas podemos estar hablando de que aprendiste, porque si no, no hay aprendizaje. Y sería muy bueno que nosotros adultos pudiéramos hacer
por hacerles entender que no se trata solamente de hacer las cosas, sino que de lo que se trata realmente es de cómo las hacemos.